Vamos a abordar esta lección número 3. Una de las cosas más aterradoras para el ser humano es la muerte. Incluso para los cristianos el pensamiento de morir a veces nos causa mucho miedo. ¿Será que podemos ver la muerte de una manera diferente? ¿Podemos ver la muerte desde una perspectiva positiva? Vamos a adentrarnos hoy en el estudio de la lección Vida y Muerte y el versículo de Pablo a los Filipenses sobre el que empieza o comienza nuestras lecciones. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a ver el repaso en vídeo de unos minutos de la lección y luego entramos nosotros de lleno. Adelante. ¿Y si la muerte, en lugar de ser el final de todo, fuera en realidad una ganancia? Parece una locura, ¿verdad? Pues esa es precisamente la idea que vamos a desgranar hoy. Una perspectiva que, la verdad, pone patas arriba casi todo lo que solemos pensar sobre la vida y la muerte, y que viene directamente de los escritos del apóstol Pablo. Aquí la tenemos, la frase que lo cambia todo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Fijaos bien en esa última parte, morir es ganancia. Es una afirmación que choca frontalmente con nuestra lógica más elemental. O sea, ¿cómo puede ser una ganancia al dejar de existir? Bueno, para llegar a entenderlo vamos a tener que, como quien dice, desmontar pieza por pieza nuestra visión habitual del mundo. Y para desentrañar esta paradoja, vamos a seguir una especie de hoja de ruta en 4 puntos. Primero, veremos qué significa eso de que vivir es Cristo. Después, nos meteremos de lleno en lo que se llama la guerra de las ideas. En tercer lugar, vamos a aclarar qué es exactamente ese descanso de la muerte, porque hay mucha confusión con esto. Y por último, descubriremos por qué para Pablo la unidad del grupo era tan importante que incluso estaba por encima de su propio deseo de ganar con la muerte. Muy bien, pues vamos con el primer punto. Y para empezar, vamos a cuestionar una de las ideas más arraigadas que tenemos sobre nuestra propia existencia. Y aquí nos topamos con el primer gran choque de ideas. Por un lado, está la visión que casi todos compartimos, que la muerte es, algo natural, parte del ciclo de la vida. Pero por otro lado, la perspectiva bíblica que estamos analizando le da un giro de 180 grados. No la ve como algo natural, sino como el auténtico enemigo de la vida. Y claro, uno se pregunta, ¿por qué este cambio tan radical? Pues la clave está aquí. Desde este punto de vista, la muerte ya no es un final inevitable y natural, sino un enemigo que ha sido vencido. La idea de fondo es que Cristo, con su propia muerte y resurrección, le arrebató su poder. Y es justo por eso, por esa victoria, por lo que Pablo puede llegar a decir que morir no es una pérdida, sino todo lo contrario, una ganancia. Vale, pues esta forma de ver la vida y la muerte no es una idea aislada. Se enmarca en algo mucho más grande, un conflicto, una especie de lucha espiritual que, según esta visión, define toda la experiencia de un creyente. Se le llama el gran conflicto. Y es un concepto, la verdad, muy potente. Ojo, no hablamos de una guerra física con ejércitos y armas. Es algo mucho más sutil, una batalla de ideas, de valores, de principios. Una guerra que se libra tanto en el mundo que nos rodea como en nuestro propio interior. Y como en toda guerra, hay armas. Pero en esta, las armas son de otra clase. Por un lado, las que se asocian con la oscuridad. La crítica, la traición, la vergüenza, el miedo, la presión del grupo. Y por el otro, las armas de la luz. El amor, la misericordia, la paz, la paciencia, el dominio propio. Y se nos dice que hay un arma definitiva, la más poderosa de todas, la palabra de Dios. Y esto es interesante porque le da la vuelta por completo a nuestra idea de lo que es la fuerza. Aquí, la victoria no se consigue imponiéndose, ni por la fuerza bruta. Se consigue, paradójicamente, a través de la sumisión a la voluntad de Dios. De hecho, se presenta a Cristo como el ejemplo supremo de esto. Su sumisión se ve no como debilidad, sino como el mayor acto de fortaleza imaginable. Bueno, y ahora llegamos a un punto que de verdad suele generar muchísimos malentendidos cuando se leen estas palabras de Pablo sobre la muerte. Vamos a intentar aclararlo. La pregunta del millón es esta. Si Pablo dice que es mucho mejor estar con Cristo, ¿quiere decir que cuando alguien muere va directo al cielo en ese mismo instante? Es lo que muchísima gente piensa, la verdad. Pero la respuesta que da esta perspectiva, quizás no es la que esperamos. El concepto central es este. La muerte no se ve como un paso inmediato a un estado consciente en otro lugar. Se describe más bien como un sueño profundo. Un descanso total, inconsciente, hasta el día de la resurrección. De hecho, se cita el Eclesiastés.
Los muertos nada saben. Y hay un ejemplo que lo ilustra a la perfección. Cuando Jesús habla de su amigo Lázaro, que había muerto, no dice: Lázaro está ahora mismo en el paraíso, pero voy a traerlo de vuelta. Menuda faena para Lázaro, por cierto. No, lo que dice es: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy para despertarle. Usa la metáfora del sueño, reforzando esa idea de que la muerte es un estado temporal del que se puede despertar. Entonces, volvemos a la pregunta: ¿cómo puede ser mucho mejor estar en un sueño inconsciente? La clave está en la percepción subjetiva del tiempo. Para la persona que muere, todo el tiempo que pasa entre su último aliento y la resurrección sencillamente no existe, no hay conciencia de ese lapso. Así que su experiencia es: cierro los ojos y el siguiente instante consciente es abrirlos para ver el regreso de Cristo. Es, desde su perspectiva, un salto instantáneo a ese momento glorioso. Y todo esto nos lleva de nuevo al dilema de Pablo. A ver, si morir era una ganancia tan clara y directa, ¿por qué dudaba? ¿Por qué al final elige seguir viviendo? Pues su respuesta nos desvela cuál era su prioridad número 1. Resulta que la motivación de Pablo no era su propio beneficio, su ganancia personal. Era el bien de los demás, el de la comunidad de creyentes en Filipos. Él sabía que su presencia era fundamental para ayudarles a crecer y sobre todo para que se mantuvieran unidos. Su vida tenía un propósito que iba mucho más allá de su deseo personal de descansar. Y es que la importancia de esa unidad es tremenda. No se trata solo de que se lleven bien entre ellos, de la salud interna del grupo. Se presenta como el testimonio más potente que pueden dar al mundo. De hecho, la propia oración final de Jesús fue para que sus seguidores fuesen uno. La desunidad, por el contrario, se ve como la gran estrategia del adversario. Divide y vencerás. Un grupo dividido simplemente no puede cumplir su propósito. Vale, pero esto de la unidad, ¿cómo se consigue en el día a día? Pues se resume en la idea de vivir ya como un ciudadano del cielo, aquí en la tierra. Y eso, según el profeta Miqueas, se concreta en 3 cosas muy claras: practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con Dios. Son, por así decirlo, las actitudes que construyen puentes en vez de levantar muros. Y en contraste con eso, tenemos esta advertencia, que es muy directa. Se nos dice que la raíz de la desunión muchas veces no son tanto las diferencias de opinión, sino algo mucho más humano: el orgullo y la ambición. Cuando el ego y las ganas de destacar entran en juego, el espíritu de unidad se esfuma y lo que queda es el conflicto y la contienda. Y terminamos con una pregunta que en el fondo resume todo el dilema de Pablo y que quizá nos interpela a todos. ¿Qué es más poderoso? ¿La búsqueda de los derechos y deseos individuales o el sacrificio personal por el bien del grupo, por la unidad? En un mundo que nos empuja constantemente a mirar por nosotros mismos, esta pregunta nos deja reflexionando sobre dónde se encuentra, de verdad, la auténtica fortaleza.